Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Espero que estéis bien y os mando un fuerte abrazo. ¡Despegamos! En México, Cuauhtémoc, Chihuahua, el lunes 7 de febrero, se consigue grabar un acontecimiento sorprendente y a su vez muy misterioso. Una bandada de pájaros se precipita hacia el suelo, muriendo más de 100 pájaros de golpe. Se especula que pudiera ser que chocaran contra algún tipo de barrera invisible, de ahí el choque y su posterior caída de los pájaros al suelo. Estos tipos de pájaros parece ser que cada año suelen emigrar para pasar el invierno desde el norte de Canadá hacia el norte de México. Otra hipótesis que se baraja es el impacto por algún tipo de señal de radiofrecuencia producida por el sistema 5G. Fuera lo que fuese, se está investigando por veterinarios y diferentes expertos, y esperaremos hasta descubrir en las autopsias qué fue lo que realmente le ocurrió a esos espléndidos animales. En Salamanca, municipio de España, se consigue grabar a un objeto misterioso surcando los cielos. El testigo consigue, gracias al zoom de su cámara, captar perfectamente su forma cilíndrica, como a su vez diferentes detalles del objeto, como una especie de ventanas, su color metálico y su movimiento giratorio. Como siempre, vosotros sois los que tenéis la última palabra. Este pasado 3 de febrero del 2022, dos testigos, estando muy cerca de la ciudad de Moscú, en Rusia, lograron grabar a un objeto volador no identificado, concretamente en la ciudad de Kozkova, Moscú, Rusia. Mientras dos jóvenes paseaban a sus mascotas, pudieron ver como un objeto muy luminoso descendía a tierra en una zona del campo y muy cercana a algunas viviendas, como se puede apreciar en la lejanía de la toma. Este encuentro puede catalogarse como un contacto muy cercano, ya que prácticamente se posa en el suelo y lo hace muy cerca de testigos. Impresionante, ¿no os parece? Todo apunta a que la escalada de tensiones militares que existe en el mundo llama la atención de alguna manera a estos seres que se están presentando en zonas de conflicto militar en el mundo. En la noche del 22 de enero del 2022, en Guatemala, se pudo grabar a un objeto misterioso con forma de triángulo volando a muy baja altitud. Si nos fijamos bien en su estructura, se le puede apreciar una luz blanca muy luminosa en cada punta de la nave y una luz roja en el centro. Un avistamiento muy parecido a lo que se pudo ver durante los años 1989 a 1991 en el país de Bélgica, que tuvo 450
apariciones de ovnis de forma hasta entonces muy poco vistas. En estos 450 casos de avistamientos ovni en este país europeo, la mayoría de los informes provenían de agentes de la ley y personal civil que desde diversos puntos y también a muy baja altitud lograron ver a estos visitantes surcando los cielos de Bélgica. Bueno compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante y haya sido de vuestro agrado. Gracias una vez más por estar aquí y nos vemos en el próximo despegue. Hasta pronto amigos y amigas.